Hoy, en Bit Retro Games, exploramos la historia de una de las consolas de videojuegos más icónicas de la historia, la Family Computer de Nintendo, también conocida como la Famicom o la NES en esta parte del mundo. Su paso por la historia cimentó las bases para que la industria de los videojuegos floreciera en Japón y para que renaciera en un abatido y cansado Occidente. ¡Comenzamos! Antes de hablar de la Famicom, es importante repasar los orígenes de Nintendo. Fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi como una fábrica de naipes tradicionales Hanafuda, la compañía experimentó un periodo de bonanza en este rubro, expandiendo su catálogo a juegos de cartas extranjeras al pasar de las décadas. Nintendo, inclusive, trabajó en conjunto con Walt Disney para incorporar sus personajes animados en los naipes de la empresa nipona a finales de los años 50. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la sociedad japonesa fue perdiendo interés en los naipes Hanafuda y en vez optando por otras formas de entretenimiento moderno como el pachinko o novedades occidentales como los bolos. Su alianza con Disney también arrinconó a Nintendo a enfocarse en un mercado meramente infantil, lo que poco a poco fue reduciendo sus ganancias, derribando los números de la empresa y causando que el valor de sus acciones alcanzara los niveles más bajos en su historia en la década de los 60. Esto obligó al entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, a comenzar una serie de incursiones en industrias ajenas a todo lo que su empresa había hecho antes, con tal de buscar una salida a los problemas económicos, como por ejemplo la creación de paquetes de arroz instantáneo, una cadena de hoteles de amor y hasta un servicio de taxis, esta última idea obteniendo un moderado nivel de éxito. Probar y fallar en múltiples proyectos no desanimó a Yamauchi a seguir explorando opciones innovadoras. Al final de la década de los 60, Yamauchi ordenó a Hiroshi Manishi, un trabajador veterano de la empresa, a dirigir un nuevo departamento de investigación y desarrollo con la intención de seguir buscando alternativas para Nintendo. De la mano de otro trabajador en la compañía llamado Gunpei Yokoi y un nuevo ingeniero en Nintendo llamado Masayuki Uemura, la empresa se empapó por primera vez en el mundo de los juguetes electrónicos. Las siguientes 2 décadas fueron clave para el destino final de la empresa que todos conocemos hoy en día. Nintendo fue responsable de la creación de varios juguetes nuevos e inusuales para la época, como las primeras pistolas de disparo de luz, y otros como las Ultra Hands y el curioso Love Tester, un aparato que intenta determinar si 2 personas se aman. A la mitad de la década de los 70s, Nintendo por fin se adentró en el mundo de las consolas, obteniendo los derechos para la distribución del sistema americano Magnavox Odyssey en Japón, desarrollando productos inspirados en esta consola por lo que restaba de la década. Aliados con la empresa Mitsubishi, las primeras consolas de Nintendo como la Color TV Game 6 y Color TV Game 15 salieron a la luz, aparatos que ofrecían a los jugadores diferentes versiones del popular juego Pong. Fueron en estos y otros proyectos en donde comenzó a participar, en aquel entonces novato, pero futuro diseñador legendario, Shigeru Miyamoto, responsabilizado con el diseño de la carcasa de estas consolas. La década de los 80 había llegado, y la era de las consolas y arcades crecía a pasos agigantados. Nintendo abrió una filial en Estados Unidos, creando un departamento exclusivamente enfocado en la creación de arcades. Shigeru Miyamoto empezó a brillar como diseñador en estos años, creando en 1981 a Donkey Kong y también a otro personaje que todos conocemos muy bien. Por otro lado, Gunpei Yokoi se encargó de la creación de la primera serie de consolas portátiles denominada Game & Watch, la cual fue un éxito rotundo para la compañía. A la par, Masayuki Uemura, inspirado en la consola americana ColecoVision, comenzó el desarrollo de una consola de cartuchos intercambiables que definiría la década y el destino de Nintendo. Family Computer 登場。カセットを挿入するとカラー52色の鮮やかな画像。
コンピューターを相手に麻雀、五目並べ、そしてポパイ。El 15 de julio de 1983, la Family Computer, o Famicom, nació. Lanzada a un costo de 14.800 yenes, lo que equivaldría a aproximadamente $450 americanos actualmente, la consola era muy diferente a lo que el futuro público occidental conocería como la NES. Su aspecto era compacto, con 2 controles integrados a la consola para reducir costos. Sus cables eran bastante cortos, ideales para los hogares japoneses con espacios reducidos o para jugar directamente al lado de la televisión. Los controles tenían la misma configuración que los controles de una NES, con la excepción de que el control 2 no contaba con los botones de Start y Select, además de contar con un micrófono que era utilizado en algunos títulos. Contaba con una entrada para la conexión de controles adicionales y un mecanismo para retirar los cartuchos. Lamentablemente, la primera versión de la Famicom lanzada en el 83 sufrió de fallos técnicos causados por defectos en su placa madre, lo que provocó el cese de ventas temporal de la consola. Después de arreglar el defecto con una nueva placa madre, la popularidad de la Famicom explotó, aplastando a su competencia directa, la Sega SG-1000, que fue lanzada al mismo tiempo que la consola de Nintendo. Para el final de 1984, la Famicom se había convertido en la consola más vendida en el país, vendiendo más de 2,5 millones de Famicoms en territorio nipón. Mientras que en Estados Unidos, la proliferación de consolas y videojuegos de baja calidad causaron que el mercado se saturara y derivara en la famosa crisis de videojuegos de 1983, Japón vivía una era dorada a comparación. Esta situación, en el occidente, obligó a Nintendo a retrasar la salida de la Famicom en Estados Unidos para el año 1985. Los ingenieros de la empresa convirtieron a la Famicom en una consola con apariencia de videocasetera para el público americano, aparentando no ser una consola de videojuegos, algo que el público de este país se encontraba cansado de ver. Los cambios que le hicieron a la Famicom rindieron frutos. En conjunto con títulos de excelente calidad, la NES revivió el mercado de los videojuegos en Estados Unidos y la industria en general en este lado del mundo. Por otro lado, la mitad de la década fue un tiempo interesante para el progreso de la Famicom. Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka diseñaron el legendario Super Mario Bros., un plataformero decisivo que no necesita introducción y que propulsó el éxito de la consola a niveles inimaginables. Sin embargo, en 1986, una escasez de chips y el limitado espacio que tenían los cartuchos inspiraron a Nintendo a pensar en nuevas ideas. Una consola que trabajaba en conjunto con la Famicom fue lanzada este año, la Famicom Disk System. カセットの時代からディスクカードの時代へ、ゲームの世界を大きく変えるファミリーコンピューターディスクシステム。 Esta nueva consola se conecta directamente a la Famicom, convirtiéndola más bien en un periférico. Utilizaba discos en vez de cartuchos, lo que solucionaba los 2 problemas de Nintendo de una sola pedrada. Costos más bajos y más espacio para sus juegos eran un camino obvio a seguir que no podían ignorar. Una nueva ley que prohibía la renta de videojuegos en Japón provocó que el público se viera forzado a comprar títulos, algo que la Famicom Disk System le favorecía por sus bajos costos de producción. Nintendo dio luz verde a esta idea, deteniendo en su totalidad la producción de juegos en cartucho en Japón por 2 años e inclinándose por la distribución de software vía discos. Esto catapultó las ventas de la Famicom Disk System. Los pros de usar discos eran obvios para Nintendo. Al ser discos regrabables, la empresa aprovechó la oportunidad para instalar kioscos en tiendas departamentales y otros sitios, en donde los usuarios podían ir a modificar el contenido de sus discos con juegos nuevos por precios muy accesibles. Los títulos más legendarios de la época como Metroid, Kid Icarus y Castlevania fueron todos lanzados para la Famicom Disk System. The Legend of Zelda, otra obra maestra de Shigeru Miyamoto, fue el título de lanzamiento para la consola. El uso de discos parecía ser el futuro para la compañía nipona, pero los contras eran algo muy presente,
Y lo peor de todo es que los consumidores eran los que más los sentían. Para ahorrar aún más en costos, Nintendo utilizaba sobres de papel para proteger el disco, en vez de un protector metálico comúnmente visto en otros discos de la época. Esto los hacía extremadamente frágiles, especialmente en manos de niños. El hecho de poder utilizar discos regrabables era una gran idea en papel, pero esto hizo difícil saber qué juegos se encontraban grabados en ambos lados del disco. A pesar de que los juegos incluían estampas para ayudar a diferenciar su contenido, era común ver un disco con la estampa de un título, pero tener otro juego grabado. La Famicom Disk System en sí también sufría de algunos problemas. Al ser una consola con piezas mecánicas, era una consola delicada que necesitaba de mantenimiento constante, en especial el cinturón de goma encargado de mover el cabezal que lee los discos. Era muy común ver una infinidad de errores al encender la consola, lo que provocaba dolores de cabeza y frustraciones para el consumidor. A pesar de sus contras, la consola fue un éxito monumental para Nintendo, convirtiéndola en el periférico para consola más exitoso de todos los tiempos. A mediados de 1986, la empresa se alió con la gigante electrónica Sharp para producir la Twin Famicom. Esta consola fusionaba la Famicom y la Famicom Disk System en una sola pieza de hardware. Además, tenía una salida de video AB en vez de la salida RF de la Famicom, permitiendo una experiencia audiovisual superior. Al terminar el año, el fin de la escasez de chips y los avances en tecnología forzaron a Nintendo a reevaluar el uso de cartuchos nuevamente. Para 1987, con los cartuchos siendo otra vez accesibles, los desarrolladores optaron por utilizarlos otra vez, rápidamente dejando a la Famicom Disk System en la oscuridad. Algunos juegos que eran exclusivos para la Famicom Disk System fueron relanzados para la Famicom en su versión de cartucho, como The Legend of Zelda en 1987 y Castlevania en 1993. El final de la década de los 80 continuó siendo increíblemente próspera para Nintendo en Japón y en otras regiones. A pesar de que la nueva consola de Nintendo ya se posicionaba para su lanzamiento, la Famicom continuó brillando. En 1989, 37% de los hogares en Japón contaban con una Famicom, mientras que en 1990, 30% de los hogares en Estados Unidos contaban con una NES. La popularidad de la Famicom y la NES continuó hasta 1993, cuando la demanda por la consola cayó en picada. Sin embargo, antes de su despedida, una versión más compacta de la Famicom y la NES fueron lanzadas este año. En Japón, adoptó el nombre de la New Famicom, mientras que en Estados Unidos fue conocida como la NES 2. Portando una entrada de video AB, esta versión de la Famicom utilizaba controles intercambiables con un diseño similar a los de la en ese entonces nueva Super Famicom. El legado de la Famicom es indiscutible, y con 61 millones de unidades vendidas en todo el mundo, la Famicom y la NES se convirtieron en el inicio de algo hermoso para Nintendo, algo que continúa trayendo sonrisas a gente en todos los rincones del planeta hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de nostalgia. No olvides suscribirte para aprender más sobre las historias detrás de consolas, videojuegos y más. ¡Un saludo!